Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. ¡Wow! ¡Wow! Buenos días, Pedro. Buenos días. Te doy la bienvenida al programa El Rincón de Victoria. Te agradezco tu participación y colaboración y bueno, decirte que eres el primer entrevistado en este programa, que es pues un espacio donde vamos a charlar de manera amena. Estoy seguro que tú me lo vas a hacer fácil. Y dejando pues a lo mejor la política o el plano más serio a un lado, ¿no? Te voy a hacer una serie de preguntas y a ver qué es lo que sale. Bueno, me presento, yo soy Victoria, vecina de Getafe, de más de 50 años viviendo aquí, con lo cual pues te he seguido. Conoces todos los vericuetos de la vida social de Getafe. Más o menos. Yo, a ver, la primera pregunta que quiero hacerte y es que me gustaría saber, porque seguro que tienen la pregunta pues muchos vecinos y vecinas, es ¿qué es de lo que más orgulloso estás que hayas conseguido en ese tiempo de mandato y qué es lo que no harías de ninguna de las maneras ahora mismo? La primera es fácil, la segunda me sorprende un poco, me pilla un poco a contrapié, pero la primera, lo que más orgulloso me siento de los hombres y mujeres de Getafe. Es decir, no me dejaron nunca solo. Es decir, yo qué sé, si no hicimos 50 cortes de carretera para hacer el hospital, no hicimos ninguno. Es decir, ha sido un trabajo constante detrás de mí. Yo cuando la gente me dice, uy, qué bien, les digo, no hubiera sido posible sin vosotros. Les digo una frase, si con vosotros fue difícil, sin vosotros hubiera sido imposible. Así es que lo que más me gusta de lo realizado es la fuerza que tenían los hombres y mujeres de Getafe por sus reivindicaciones. Y con todo ese apoyo, ¿de lo que más orgulloso estás de lo que hayas conseguido? Por el impacto que ha tenido, digamos, de modificar las condiciones humanas de la universidad, pero de lo que más trabajo nos costó el hospital. El hospital nos costó, por ejemplo, a mí, 8 días y medio en una huelga de hambre. Te explico, los 4 primeros días te comes a Dios por los pies y luego cuando se acaba esa situación, sí, pues digamos, lo que pasa otros 4 días igual, porque no puedes comer todo lo que quieres, sino que tienes que entrar otra vez en la dinámica de la comida poco a poco. O sea que por lo tanto los 4 primeros días son muy malos y los 4 de reentrada también lo son. Por lo tanto, bueno, yo creo que de lo que más orgulloso me siento en la universidad, porque cambió digamos, el estatus de muchas familias y de lo que más trabajo nos costó el hospital, porque ahí sí que el gobierno y yo creo que todos los ministros estaban en contra de que se hiciese, porque un ministro de Sanidad vino a ver el hospital de Leganés y desde el hospital de Leganés se veía el hospital de Getafe. Y entonces dijo, es imposible que pueda haber, digamos, 2 hospitales que se vean en la situación que estamos, y por lo tanto se para. Y se paralizó 2 años, ¿no? Y entonces me llamaron, claro, para decirme que no seguía la obra. Y entonces les dije lo siguiente, según la Organización Mundial de la Salud, cada núcleo urbano de más de 100.000 habitantes tiene que tener su propio hospital. Por lo tanto, Getafe en aquel momento tenía 118.000 y digo, voy a reclamar el hospital. Y me dicen, te conocemos, no hagas lo que hagas, no va a haber hospital. Y entonces, me acuerdo que me dice, Felipe, te conozco, a ver qué haces. Y entonces yo digo, presidente, cuando llegue a mi pueblo lo sabrás. Y lo primero que hice fue montar una rueda de prensa, que va a haber por ahí alguna cosa para decir que iniciaba una huelga de hambre y afortunadamente para que se realizasen otra vez las obras, empezar otra vez las obras del hospital. Y entonces dije, a 8 días exactamente vino un secretario de Estado, no un ministro, es un secretario de Estado, con el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se habían aprobado 2.500 millones de antiguas pesetas para terminar las obras del hospital. Por lo tanto, esas 2 cosas. Contesta tus 2 preguntas. La primera, la universidad, porque elevó el estatus de los hombres y mujeres de Getafe, y la segunda, por el trabajo que costó el hospital. No. Sin duda, desde luego, son 2 logros significativos y que marcan un antes y un después muy importantes en la ciudad de Getafe. Es lo que no haría, la segunda parte de la pregunta era ¿qué no volvería a hacer en ningún caso?
dentro del mandato una decisión que tuviera que tomar, algún paso que tuviera que dar, que ahora, pues en estos momentos o en este tiempo, o debido al avance que tenemos, ¿no?, como personas, no volvería a hacer, o a lo mejor no hay nada, a lo mejor volvería a hacerlo todo tal y cual lo hizo. No, todo no, siempre hay alguna cosa, pero seguramente lo que no volvería a hacer es que Getafe fue declarada zona de urgente reindustrialización. Sí. Y por lo tanto vinieron muchos recursos de Europa, y lo que no volvería a hacer es dejar que fuera los otros gobiernos, tanto la comunidad autónoma como el gobierno central, quienes gestionasen esos recursos que llegaron. Es decir, de tal forma que apenas Getafe se pudo enterar de esa calificación, se llama AZUR, zona de urgente reindustrialización para Getafe, y que permitía que las empresas que emiten en Getafe pudieran tener una ayuda de hasta el 30%. Es una cantidad importantísima, ¿no? Bueno, esa situación yo nunca la vi. Por lo tanto, digamos que... Sí, que se podía haber sacado provecho... Absolutamente. Perdimos una oportunidad por mi culpa. Bueno, ¿qué se dejó en el tintero por hacer, Pedro? Pues yo creo que la más importante es que los hombres y mujeres de Getafe sigan sintiendo la misma rabia cuando por sus cosas. Digamos, esa es la moral. Pero si tuviera que decir dos cosas, una, el enterramiento de la carretera Toledo, que está el proyecto terminado, está publicado en el Boletín Oficial del Estado, es decir, que por lo tanto ahora cuando terminemos yo saco la chuleta y te digo la fecha en la que se publicó, es decir, que está todo hecho, y que alguien lo entendió como que era algo por el que pasaban los coches por debajo. No, se recuperaba 2.400.000 metros de zona verde. Sí. Permitía eliminar la contaminación en parte muy importante, que supone que 180.000 coches pasen diariamente por Getafe. Es decir, era algo más que un tunecito, como un ministro me comentó. ¿Tú estás con tu tunecito? No. Estoy por recuperar 2.400.000 metros de zonas verdes, y estoy por recuperar que toda la contaminación que supone la carretera Toledo no la sufran mis vecinos, ¿no? Es decir, que por lo tanto, digamos, esas dos grandes obras... se ha quedado ahí en el tintero. Sí, bueno. El Museo de la Aviación, pero la carretera Toledo me duele mucho. Bueno. Me duele mucho. Si volviera atrás, en el momento de decidir o elegir su vida laboral, ¿elegiría de nuevo la política, o, conociéndola como la ha conocido, con todos los años que ha estado como alcalde de Getafe, volvería a elegir la política como modo de vida, o elegiría otra profesión? Yo no, volvería a hacer lo mismo, pero volvería a hacer lo mismo con toda la ilusión que empecé. Es decir, yo antes decía que fui en una huelga general que se montó aquí y que terminó en Asturias, pero empezó aquí, que se denominó luego el espíritu del 12 de febrero, porque decían que de este movimiento que se hizo en Getafe nos cargamos a Área Navarro. Yo creo que no. Es decir, pues seguramente para estimular y darle moral a la gente que empezamos aquello. Es decir, a mí me parece que la política es una cosa única, la política honesta, la política de hacer el bien por los demás, de crear esos digamos, ascensos sociales a los que antes hacéis mención. Es decir, es que una persona que no tiene capacidad económica, que no puede, y que su horizonte es trabajar en el trabajo más cercano que le den, da igual que sea de la construcción, que barrendero, a darle la posibilidad de que pueda ser ingeniero, pueda ser médico, ese ascensor social no tiene precio, por lo tanto el trabajar por los demás es seguramente lo más gratificante. Y digo una cosa, a ver si se animan a participar en política. Elimina muchos medicamentos, eso de para la cabeza o no sé qué. ¿Por qué? Sí, porque estás permanentemente tranquilo contigo mismo. Has hecho lo que creías que podías hacer, y además te has dejado lo mejor de ti mismo en hacerlo. Por lo tanto, elimina eso de que si no duermo, de que si necesito un sono... Nada, no. La política es un elemento de agarre, te llena. Entiendo que ha tenido que renunciar a pocas cosas, o no habrá tenido, o no, bueno, ahora me dirá, ¿a qué ha tenido que renunciar personalmente, dedicándose de manera plena a la política, siendo hombre? Porque entiendo que siendo una mujer en aquellos tiempos la cosa hubiera sido muy, muy distinta, tal y como lo es ahora, aunque se van consiguiendo pequeños pasos, pero todavía hay muchas renuncias que tenemos que hacer en muchos casos, y en el tema de la política creo que es... Lo más importante, mis hijos. Todavía hoy, después de 50 años,
después de pasar 50 años, todavía escucho la voz de mi mujer que dice, no pases ahí que está papá estudiando. Es decir, es que yo me he tirado años sin ver a mis hijos, digamos, cómo se despiertan o cómo se duermen, porque llegaba a mi casa a las 9 o las 10, es decir, estudiaba por la noche esto, y me levantaba a las 10 de la mañana. Es decir, que por lo tanto, yo creo que la gran pérdida que he tenido es esto. He tenido la gran suerte que tiene una mujer que seguramente no me la merezco, porque ella no dejó de trabajar nunca. Cuando yo le dije que iba a ser alcalde, me dijo, bueno, eso es para ti, pero yo sigo trabajando en mi residencia mayores. Dice, porque lo tuyo va a ser efímero. Yo creo que lo único que se ha equivocado en la vida al decir eso de la alcaldía va a ser efímera, ¿no? Efímera. Y es decir, que por lo tanto, esto, pero si tengo que decir lo que más me ha dolido, porque ahora me doy cuenta que no disfruta de mis hijos y que no te das cuenta que aunque yo ahora los tenga y se sienten muy orgullosos sus padres, he dejado de verlos cuando tenían 5 años, cuando tenían 7, cuando tenían 9, cuando tenían 12. Es decir, y cada día, lo decía Machado, hoy es nunca jamás. Es decir, el día que has perdido, el año que has perdido ver a tus hijos, aunque luego lo disfrutes con 30, sí, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Claro. Tú estás disfrutando al hijo de 30 años, pero no has disfrutado al de 5, no has disfrutado al de 4, no has disfrutado esto. Por lo tanto, yo eso no lo consigo superar. Es decir, no soy perfecto, yo también tengo mis traumas, ¿no? Claro. Es decir, no consigo superar la situación de no haber esto. Y eso, fíjate, mis 3 hijos han estudiado carreras, están trabajando perfectamente. Sí, es decir, sí, pero claro, que no tengo que arrepentirme de su futuro. Sí, pero ser consciente de que se han tenido que renunciar a yo tengo dentro de mí el no haberlos podido disfrutar con absoluta intensidad en cada momento. No ahora, cuando son mayores, sino en cada momento. Entonces, en este momento en el que se lucha de lleno contra esas desigualdades y esa posibilidad de conciliar o en esa manera de dar espacio para que no se nos quede nada en el tintero, porque creo que es tan importante el desarrollar una carrera política pues eso, plena, pero también tener espacio para una vida familiar, que además es lo que nos llena y nos hace humanos. Y sobre todo cuando estamos hablando también de la mujer. A mí me parece que la gran revolución de la mujer todavía no se ha dado. Es decir, que lo que hemos hecho es poner pequeños parches, que si la ley de la mujer, que si la separación, es decir, pero la integración de la mujer como tal. Todavía decimos, hay tantas mujeres que son presidentas de gobierno. ¿Cómo que hay tantas? Tiene que haber todas las que puedan. O la mujer que es una mujer extranota. Es decir, todavía, digamos, nos emocionamos o sentimos no sé qué, porque hay una que consigue, o hay otra que consigue, o hay otra que consigue. No, a mí me parece que la apuesta de la igualdad es cuando no haya nada extraordinario en el quehacer cotidiano de cada mujer. ¿Qué haría Pedro para facilitar todo eso? O para hacer más ameno ese camino, ese proyecto de cultura, educación y formación, desde la más tierna infancia. Entender que somos iguales. Es decir, si tú te educas en la igualdad, siempre, como todo ser humano, va a haber gente que se va a saltar eso porque va dentro de sus entrañas, pero una generalidad lo entenderá. Es decir, trabajar desde la más tierna infancia en igualdad, en la familia, en la educación, en el trabajo, en la sociedad, que sea un valor añadido a la persona. Si tú no eres y tú no apuestas por la igualdad, tú eres un excluido social. A ver si lo digo claro, eres un excluido social. Y por lo tanto, que la igualdad forme parte de tu ser, de tu sentimiento, de tu razón de ser, que no lo consideres extraordinario, sino que consideres extraordinario el que no cumpla. Es decir, que no se considere extraordinario el que llega astronauta o que no lo considere. No, sino que lo extraordinario es que hay un maricón, iba a decir, que no cumple esa normalización de la persona, de la sociedad. Es decir, que el excluyente es el que sea noticia, no el que uno rompa los moldes y consiga el éxito. No. Eso tiene que ser normalizado, porque tiene que ser igual el hombre que la mujer. Es el que se excluye, el que tiene que ser noticia. Interesante. Bueno, ahora vamos a relajarnos y vamos a dar una vuelta a esta charla y vamos a poner un poco de humor. En Getafe News, nuestro canal, tenemos un programa que se llama ¿Y tú qué harías?, en el que, bueno, le invito a que participe cualquier día que le venga bien. Hay unos participantes que presentan un dilema. Entonces, es un dilema que presenta cada uno y va dando cada uno su opción o qué es lo que haría
ante esa situación. Yo voy a invitarle y voy a presentarle y le voy a presentar un pequeño dilema, a ver qué es lo que usted haría y, bueno, para poner fin a esta entrevista de una manera distendida. El dilema sería que tendría que elegir, ¿tú qué harías si no pudieras mentir nunca más? O que todos los que te hablasen te mintiesen. ¿Qué elegirías? Que no pudiera mentir nunca más. No, eso es más duro que... O sea, ¿prefiere eso a que todo lo que le digan no sea verdad o se quede a medias? Sí, por una razón. Porque si yo miento, lo voy a tener en mi conciencia y lo paso muy mal. Cuando alguna cosa... Porque en alguna ocasión he tenido que mentir. No soy perfecto ni soy esto. He tenido que mentir a veces por compasión, a veces por solidaridad o a veces por no sé qué. Y eso se me queda muy dentro y me dura mucho. Por lo tanto... Eso lo sufriría, el que un necio me quiera engañar, allá él con su conciencia y por lo tanto si puedo evadirlo, evado, pero lo otro está dentro y yo me cuesta mucho. Cuando he tenido que hacerlo, a veces por compasión o a veces por ayuda o a veces por no sé qué, me dura mucho, aunque crea que lo haya hecho, le he beneficiado al que le he mentido. Pero mentir está muy feo, Pedro. Por eso digo, cuando he tenido que mentir porque le he tenido que ayudar y muchas veces que hay personas que te encuentras con una enfermedad o con no sé qué y tú sabes la realidad, pero le dices, oye, apuesta porque hay posibilidades de esto, es decir, hay posibilidades que salgas adelante y no sé qué, y cuando te quedas dentro dices, pues si a lo mejor le tenía que haber dicho que le queda poca vida, que disfrute al máximo de lo poco que queda, porque no sé, situaciones como esas a mí se me clavan. Y como es a mí al que me perjudican y al que me hacen daño, prefiero que el necio que me esté mintiendo, que si de verdad tiene conciencia, que lo sufra. Yo no sufro porque me mienta. O sea, que digan lo que quieran. Punto. Y usted pueda seguir mintiendo. Ese diga lo que quiera. La mentira es una de las cosas que odio. Por lo tanto... Pero vamos a ver, que es una contradicción. Me está diciendo que la mentira es una cosa de lo que... Pero usted prefiere seguir mintiendo. No, yo prefiero que me sigan mintiendo. Lo que me dice es que preferiría que mintieran los demás y usted no poder decir ninguna mentira nunca más. Nunca ninguna mentira. Porque cuando se ha dicho me duelen horrores y he dicho alguna. Es decir, la he dicho yo, como decía antes, o por compasión o por ayuda. No. Yo la mentira, que el necio diga todas las mentiras que quiera, que a mí no me duele. Pero yo tener que decir una mentira me deja marcado mi conciencia. Es decir, me duele mucho y algunas veces me crea problemas serios. Bueno, nos queda claro. Bueno, pues hasta aquí mis preguntas, mi entrevista. Le agradezco enormemente su participación. Como le decía, es el primer invitado a este programa. Yo estoy dispuesta a estos debates, estos dilemas me encantan. Pues nada, pues entonces a vuestra disposición. Queda invitado para el programa de ¿Y tú qué harías? Y nos vemos con más participantes. Bueno, pues a vuestra disposición. Muchas gracias. Y eso, cuando me llamáis de usted, me pone esto porque yo soy un crío que llegó a los 13 años solo a Madrid, que tuvo que abrir el camino solo en Madrid, porque mi padre no podía viajar porque había sido guardia de asalto de la República y por lo tanto, digamos, tenían que tener un salvoconducto. Y como no lo tenían, pues yo llegué solo a Madrid y por lo tanto no soy nadie. Solo soy un ciudadano que ha intentado abrirse el camino en la vida como ha podido. A lo mejor por costumbre o por... Bueno, pues le agradezco enormemente, Pedro, tu colaboración. Muchas gracias. Un placer.